Bueno, estamos en Movida Alternativa Podcast, el podcast aquí de música, espectáculos, cultura, que va por YouTube y Spotify. En esta oportunidad es el podcast número 34 y tengo conmigo para que charlemos junto a él, vamos a hacer la entrevista con Federico Cabañaro. Es el guitarrista de Cuentos Cortos, la banda mendocina que ha lanzado Mejor que Después, su primer trabajo discográfico y que lo está presentando en sociedad y lo tiene ahí en todas las plataformas digitales. ¿Cómo está, Federico? Bienvenido. Hola. A la Vida Alternativa. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, un gusto estar con vos en Movida Alternativa. Bueno, ahí está, gracias a la prensa de José Villalba, y también a uno de los integrantes, Pablo Holguín, también nos pusimos en contacto y gracias a ellos estamos acá nosotros charlando sobre Cuentos Cortos y este proyecto que arrancó con el primer trabajo, que es Mejor que Después. ¿Qué es Mejor que Después, Federico? Sergio, bueno, Mejor que Después es muy alusivo al concepto de presente que tenemos en el disco. Y bueno, fue una búsqueda de un lugar donde podamos generar música. Desde el arranque es una banda muy joven, estamos desde 2019 trabajando y bueno, decidimos ir a buscar un lugar donde saliera música, donde pudiésemos componer todo lo que tenemos adentro, y ahí se generó, a partir de ahí se genera todo lo que se puede escuchar en el primer disco de Cuentos Cortos. Ahí está. Y tiene una característica, Mejor que Después, que ustedes quisieron hacer un rock bastante particular, un rock bien original, y lo grabaron casi con lo más analógico posible. Se dedicaron a dejar de lado la digitalización y todo eso, y le dieron para adelante con el sonido clásico del rock. Sí, fue una búsqueda. Si bien en los procesos de mastering siempre es imposible evitar la aparición del momento digital, al momento de grabación fue muy primario, muy primate todo. Fue guitarras directas a los amplis, todo valvular, todo microfoneado, cero plugins, cero efectos, buscando la crudeza del sonido. Fue, digamos, la primera apuesta que tuvimos, que bueno, cuando empezó a trabajar con nosotros Pablo Holguín en la producción artística, digamos, la principal decisión artística fue plantarnos en un lugar muy crudo, muy primario, muy primate. Claro. Bueno, vamos a decirle a la gente que Mejor que Después son seis temas. Mejor que Después, Desbarrancar, Cuentas Claras, Tu Vida, Hoy a las 5 y Sin Creerlo. Al momento de componer, ¿cómo fue el proceso compositivo? ¿Es un proceso donde alguien tira una idea y el grupo después consensúa? ¿Hay alguien que es líder y que lleva? ¿Cómo es? El proceso creativo es básicamente trabajamos la primera etapa Omar y yo, Omar Brozovic, el croata, que es el cantante de la banda, y a partir de ahí pasa como un segundo plano donde empieza a trabajar Nacho las baterías, las rítmicas, y después Pablo se encarga un poco de la producción artística, los arreglos, y esa ha sido, digamos, la forma de trabajar que empezamos a llevar a cabo y nos ha servido, nos ha rendido muchísimo. De hecho, bueno, en menos de un año sacamos un disco con 6 canciones, ya estamos trabajando en un segundo material. Ha sido muy prolífico ese método.
Está bien. Y ahora que ya tienen el disco en las plataformas digitales, la gente lo puede ver. ¿Planean fechas como para ir a presentarlo a la gente? Ya lo hicieron en Beat Club, pero ¿tienen fechas para presentarlo? Sí, después del Beat Club, que fue, digamos, un acercamiento rápido a la gente para mostrar el material, ahora el 28 de julio, en el auditorio de Radio Nacional acá en Mendoza, eh, hacemos la presentación oficial del disco. eh, un muy lindo lugar, un auditorio con buena capacidad de gente, y bueno, y después seguro salimos a recorrer bares y lugares para tocar acá en Mendoza y viendo a ver dónde podemos seguir mostrando este material, más todo lo nuevo que estamos trabajando ahora para la segunda etapa del año. Bien, si bien están trabajando en el segundo, esta es la etapa más jugosa, ¿no? De la banda de rock, salir a tocarlo. Claro, sí, 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 sí. Público. Es digamos, la etapa más importante siempre es la presentación, es el vivo. Es donde realmente se ve la energía de la banda, la vibra de la banda y lo que la banda propone. Que es un poco también consciente con el proceso de grabación que tuvimos, donde fue todo crudo, todo a corazón abierto, muy, muy elemental al momento de grabar y muy sanguíneo a la hora de presentarlo. Viste que dicen que Tanguito creó la balsa y algunas canciones ahí en el bar, en el bar La Perla, Sí. específicamente en el baño. ¿Se puede decir que ustedes ya estaban formados, pero gran parte de la banda se formó ahí en un baño? Hay una anécdota que al momento de terminar de conformar la banda, en un toque que estaba Pablo en un bar en Chacras, nos encontramos y empezamos a conversar y dijimos, bueno, a ver qué podemos hacer con todo esto. Yo le mostré el material que estábamos empezando a trabajar, a componer, y de entrada él se copó con producir el disco, y a partir de ahí no solo produjo el disco, sino se hizo cargo del bajo de la banda, y hoy, bueno, somos los cuatro los que estamos poniendo el cuerpo adelante en esta presentación del 28 de julio acá en el auditorio. Bueno, cuentos cortos. La banda está conformada por Federico Cabañaro en guitarra, Nacho Sogbi en batería, Omar Brozovic en voz y Pablo Holguín en el bajo y como productor ejecutivo de la banda. Bueno, ¿cómo ahí en Beat Club, qué receptividad tuvieron? ¿Más de la esperada? ¿Fue una sorpresa agradable? ¿Cómo resultó? Sí, fue un toque muy, muy fugaz, que nos agarró, bueno, en la postproducción, en la parte de mastering y subir todo el material a las plataformas. Yo estaba justo en Madrid y me envían un mensaje a los chicos que salía la posibilidad de hacer una pre-presentación, media sorpresa así, del disco de la banda, y bueno, fue una presentación increíble, sold out total, y a partir de ahí, bueno, se ha empezado a generar toda una expectativa en torno a lo que puede dar la banda en las próximas presentaciones. Mendoza es una plaza de rock muy, no sé si decirte muy chica, pero no es muy fructífera a nivel espectáculo y a nivel gente. Hoy viste que el rock está un poco a capa caída, y bueno, claro, está en nosotros, las bandas, volver a ponerlo en el lugar que merece. A ponerlo en primer plano. Seguro. Bueno,
la banda se formó en 2019 antes de la pandemia. Claro. ¿Cómo transitaron ese tiempo que, bueno, fue jorobado para todos por el tema de salud y el confinamiento, estar adentro de casa? ¿Cómo fue para la banda nacer y ya encontrarse con eso? Y yo creo que fue el obstáculo que fue también la oportunidad que nos dio de tomar una decisión clara de avanzar. Viste que fue como una gran sorpresa para todos, y imagínate, en un momento donde nosotros decidimos conformar y empezar a trabajar en el formato de banda, fue muy fuerte, porque no solamente el confinamiento, sino que las expectativas que había de volver a un bar, a lo que te ofrece el rock, que es lugares chicos, con mucha gente, cerrado, era como que pasaba a ser un imposible de un día para otro. Y no, decidimos seguir trabajando en composición porque necesitábamos empezar a generar canciones, empezar a generar música, a generar lugares, a generar momentos reales. Y aprovechamos ese momento para componer, armar canciones, ver un poco qué salía de esta banda, porque al momento de conformar una banda nunca tenés la plena certeza de que funcione, de que sea creativa, de que tenga un buen índice de tolerancia entre los miembros, y todo fue positivo, todo fue, de entrada fue perfecto, o sea, las cosas fluían, las canciones salían, se componía, había lírica, mucha química, y a partir de ahí empezamos a trabajar en ver de hacer un material, de grabar un disco, y a partir de ahí, bueno, fuimos trabajando, componiendo, haciendo cosas nuevas, trayendo cosas viejas, canciones viejas, proyectos anteriores, y así se fue dando con el objetivo era la banda en vivo, y no había pandemia que nos sacara la idea de la cabeza. Claro. Entonces, bueno, con ese objetivo claro, con esa mirada precisa, pasamos ya a una segunda instancia de grabar un disco, de producirlo artísticamente, y en esa gran inercia que tomamos se sumó Pablo, y bueno, hoy la banda está muy firme, muy sólida artísticamente. Bueno, cuentos cortos, ustedes se pusieron a grabar en ese modo que ya charlábamos, está en las plataformas digitales. ¿Cuándo decidieron en algún momento, o les pasó por la cabeza hacer algún disco físico, o eso ya es parte del pasado? ¿Ustedes son parte de eso también, de esa corriente que hay hoy, que digamos, por una cuestión económica o una cuestión cultural, y de que nadie ya tiene los medios para reproducir esos, digamos, esa música, van a lo digital porque se impuso? Sí, a ver, claramente lo digital se impuso y se queda, no hay forma. De hecho, como decís vos, hoy podés sacar un disco y es muy poca la gente que tiene algo para reproducir. O sea, está complicado desde ese lugar, que tanto el formato físico como el aparato que lo reproduce está discontinuado del mercado. Y hoy, por decirte de alguna manera, la forma de escuchar algo es como que ya se ha habituado a la gente a utilizar las plataformas, porque hoy con un Bluetooth pones directamente un disco en el auto, los mismos algoritmos te llevan a escuchar cosas similares, claro. Te informan sobre bandas similares,
eh, digamos, te van moldeando el gusto y te van haciendo escuchar un poco lo que se supone que te gusta. Claro. Y a partir de ahí es como que uno ya se resigna a todo lo que son formatos físicos. Hoy digamos que el 99% lo manejan las plataformas digitales y contra eso no hay mucho que negociar. Claro, porque la alternativa por ahí no tan viable, pero sí una alternativa, es el vinilo, pero el vinilo es una cosa que por su costo económico es casi inviable. Claro. También. Sí, son, digamos, cuestiones que han pasado en este último tiempo de ser algo que en su momento fue de colección o algo muy boutique. Hay gente que está empezando otra vez con el tema de los vinilos, pero también llega un momento donde... Arriba. Claro, se hace muy difícil incluso conseguir púas para hacer tocar un vinilo o tener el sustento físico para escucharlo, porque necesitas tener el tocadisco, por decirlo de alguna manera, más un parlante, más un amplificador, y hoy con un dispositivo en la oreja Bluetooth puedes escuchar en alta fidelidad de la misma manera que lo escuchás en un vinilo. Claro. Es más que nada una cuestión más romántica, creo yo, el vinilo, pero te podría decir que la gran mayoría de gente que escucha vinilos es gente que lo conoció en su inicio, el vinilo. Es muy poca la gente que nació en la era digital y hoy te consume música en vinilo. Claro. Bueno, ¿vos querés decir las redes de Cuentos Cortos para dejar aquí en Movida Alternativa para que se contacten con ustedes? Sí, por lo general la mayor cantidad de información la manejamos a través del Instagram de la banda, que es cuento.cortosok. Ahí nos pueden encontrar en Instagram. Ahí está. También estamos en YouTube, estamos también como Cuentos Cortos, y en Spotify también, buscándonos como artista en cuentos cortos o el material, el álbum de Mejor que Después. Pueden encontrar ahí el material del primer disco, digamos, y seguramente si empezamos a colocar algún sencillo en plataformas, lo van a tener ahí en las redes. En las redes. Bueno, atentos ahí la audiencia de Movida Alternativa, la presentación de Cuentos Cortos. Aquí estamos charlando con Federico Cabañaro, su guitarrista, y bueno, yo no tengo más que agradecerle que se haya tomado este tiempo para charlar con Movida Alternativa, haya presentado aquí en sociedad a Cuentos Cortos, para aquellos que no lo conocen y para aquellos que lo conocen, haya sido un momento de traer la actualidad de la banda para que estén al día con ella. Bueno, Federico, ha sido un gusto, y cuando ya estén, ya saben, algún otro evento o cuando ya presenten el segundo disco, que vos decís que no estaría faltando mucho, ya saben, aquí Movida Alternativa es un canal abierto para ustedes. Dale, muchísimas gracias, Sergio. Sí, y vamos a estar, bueno, mandándote todo el material, la presentación del disco. También va a estar por YouTube, lo transmite Radio Nacional en vivo, y bueno, y seguramente parte de ese material lo vamos a estar subiendo a las redes, lo vamos a compartir contigo, y cuando quieras, acá nos conectamos y seguimos charlando de rock, de la banda y de la movida alternativa de Argentina. Bueno, eso, decime, ¿qué opinas de eso vos? ¿Cómo ves al rock ahora, más allá de Cuentos Cortos, y que decías que querías revitalizar el rock? ¿Cómo ves el escenario así en Argentina de eso? El rock, a ver, yo siempre tengo una idea muy cerrada de lo que es. El rock siempre nació en un sótano, nació en el under, siempre fue su lugar, y solamente salió a pasear un poquito
por el mainstream en los años 90, donde MTV y toda la industria vio una beta económica redituable relativamente que, digamos, lo probó como producto en el mercado. Pero el rock sigue siendo ese lugar que transforma la realidad, que muchas veces molesta, que muchas veces pone incómodo todo, pero también es ese lugar donde se generan canciones que te cambian un poco la forma de percibir las cosas, de verlas vibrar desde otro lugar. Y bueno, un poco el rock ha vuelto en este último tiempo a ese lugar, y si estamos, todos los que hacemos rock, estamos convencidos de que es así, que no le podemos pedir mucho más que esa transformación incómoda, está todo bien, que siga en ese modo. Que siga vivo el rock. Bueno, gracias Federico. Exacto. Gracias nuevamente. Y bueno, a la audiencia de Movida Alternativa les digo que estén atentos para este podcast y para los podcasts que van a venir. Ya saben, YouTube, Spotify, le vamos a estar indicando por Facebook y por Instagram y por todos los canales alternativos la edición de este podcast y de los demás. Muchísimas gracias, Federico. Le agradezco también gracias a vos, Sergio, a José Villalba también, que nos puso en contacto, la prensa de la banda. Y bueno, nos estaremos encontrando en otra oportunidad. Chau, chau, buenas tardes.